Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos al libro de Job y vamos a ver que Satanás tiene acceso a Dios y que tiene permiso de Dios para hacer algunas cosas. Eh, Job 1, versículo 5, y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, cuando los días de festejo habían concluido, Job enviaba y los santificaba y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas de acuerdo al número de todos ellos. Porque Job decía, puede ser que mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Ahora, vamos a entender algo. No podemos, nosotros no podemos perdonar los pecados de alguien más. Aún que hagamos ofrendas por las otras personas, si no hay arrepentimiento de la persona que cometió el pecado, y no hay perdón, porque el pecador tenía que hacer la ofrenda por el pecado. Y el pecador tenía que confesar, tenía que poner la mano también, ¿verdad?, sobre la cabeza de este macho cabrío para confesar las maldades de todo el pueblo. Es como el día de hoy, si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón. Y muchas veces hacemos cosas que son pecado y a veces no entendemos que son pecado hasta mucho después de que las hemos cometido. Pero de cualquier manera tenemos que arrepentirnos. Versículo 6. Ahora hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra, y de caminar arriba y abajo en ella. Sí, estaba viendo, ¿verdad? A ver a quién podía hacer pecar, de ir arriba y abajo en la tierra. El Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal. Bueno, entonces ¿por qué Dios lo probó? De la manera que lo probó. ¿Por qué? Porque Job era tan justo que no le dio el crédito a Dios por su justicia. Y él se estaba adorando a sí mismo y sus obras, y él pensaba que era más justo que Dios. Entonces por eso lo hizo. Pero bueno, eh, el punto es que Dios y Satanás conversan. Porque ¿qué dice en Apocalipsis 20? En Apocalipsis 12 dice que nos acusa de día y de noche delante de Dios. Entonces esto es lo que Satanás hizo aquí y ya conocemos el resto de la historia. Ahora vamos a Marcos 4. Vamos a Marcos 4 y vamos a ver qué más hace Satanás. Marcos 4. Porque Satanás puede hacer muchas cosas. Marcos 4, versículo 14. El sembrador siembra la palabra, versículo 14. Y aquellos por el camino donde la palabra fue sembrada, estos son los que oyen. Si oyen. Pero Satanás viene de una y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y no es esto, es un pecado contra estas personas. Porque ¿acaso no va a Satanás a tener que pagar por sus propios pecados? ¿Causar a las personas que se alejen de Dios? Fue Satanás quien lo hizo, quien lo inspiró. Vamos también a ver más acerca de Satanás el diablo. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 4. Porque vamos a ver qué es lo que hace, que también es parte de su pecado. Y todas las personas que lo siguen, que están pecando,
Y están pecando porque Satanás ha interferido en su vida y ha causado que pequen. Segunda de Corintios 4, en el versículo 1. Porque esto nos dice de lo que tiene que ser con el ministerio. Y yo estoy aquí para decirles esto y decirles a todos los ancianos también que todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de exaltar la verdad y de predicar la verdad. Y predicar solamente la verdad y no nuestras propias ideas. Por eso, como yo ya les he mostrado en otras ocasiones, aquí tengo una campana. ¿Por qué? Porque si usted piensa en alguna cosa que puede ser verdad o no. Entonces, cuando yo estoy predicando, si hay algo que no entiendo, entonces sueno la campana para dar a entender que esto no es dogma de la palabra de Dios, porque puede ser o puede no ser. 2 Corintios 4, versículo 1. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. ¿Y de dónde viene la ganancia deshonesta? De Satanás el diablo. No caminando en mañosa astucia de Satanás el diablo, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. ¿De dónde viene? También de Satanás el diablo. Sino por manifestación de la verdad. Y ahí está. Porque nosotros tenemos que estar fuertes en la verdad. No nuestras propias ideas, no nuestros propios pensamientos. De eso realmente no importa nada. Porque ¿qué somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién puede decirle a Dios lo que puede hacer? ¿Quién puede tomar la palabra de Dios y hacerla decir o parecer ver como que es algo que no dice? Dice, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Versículo 3, pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. ¿Cómo es que está escondido? Está escondido por las mentiras de Satanás, el diablo, en todo el mundo. Versículo 4, en quien es el Dios de esta era. Porque aquí se está llamando, Satanás se está llamando Teos, que es la misma palabra para Dios. Entonces, por eso tenemos dos machos cabríos idénticos. Y por eso es que Dios hace la elección para su sacrificio por los pecados del pueblo. Y también, ¿quién pone los pecados del pueblo? Y ese es un tipo de Cristo. Y vamos a ver en un minuto lo demás. Pero que dice, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Así es que si usted no cree la palabra de Dios, y si usted cambia la palabra de Dios, y si usted se saca otra cosa de la palabra de Dios que no es cierto, usted está pecando. No me importa quién sea, dónde esté, o cuál sea su posición. No hace ninguna diferencia. Dice que no creen, no sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos por amor a Jesús. Porque Satanás cega los ojos de los demás. Ahora vamos a Efesios, vamos a ver algo más. En Efesios 2. Y esto es importante. Y ese es en el Nuevo Testamento, Efesios 2. Y recordemos lo que dice aquí, es que Satanás ha engañado al mundo entero y que todo el mundo entero está en el poder del maligno, de Satanás el diablo. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esto? ¿Y cómo es que esto nos afecta a nuestras vidas incluso el día de hoy? Pensemos en esto. ¿Cuánto nosotros tenemos en nuestra mente, especialmente el día de hoy, con todo lo digital y lo visual y todas las cosas que tenemos el día de hoy? ¿Cuánto nos afecta?
Por eso él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Porque ¿en qué está ocupado Satanás? Está ocupado en engañar a todo el mundo. Todo el mundo está engañado bajo el poder del maligno. Dice que todo el mundo está engañado por Satanás. Pero ¿qué acerca de nosotros? Él quiere venir tras de nosotros y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Efesios 2, versículo 1. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. ¿Quién es Satanás? El diablo. El espíritu, porque es una operación espiritual. El espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás? Él está transmitiendo cosas. Está tratando de convencer a las personas. Veamos a todo con las cosas con las que él trabaja. A la televisión, al internet, al Facebook, a todas estas cosas. Y tenemos tantos pecados alrededor de nosotros. Es increíble que podamos guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver lo que dice en el versículo 3. Efesios 2:3. Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne. Ah, sí, esto es una buena idea. No, simplemente porque usted lo piensa no significa que sea nada. Dice, ¿quién es rico? Dice, pero haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Así trabaja Satanás. Vamos al capítulo 6. Vamos a ver contra qué tenemos que estar en guardia. Vamos a Efesios 6. Y quiero que recordemos Apocalipsis 2 y 3, que es Satanás, que él está envuelto cuando viene en contra de cada una de las iglesias. Por eso tenemos el día de expiación. Por eso ayunamos. Por eso el macho cabrío por Azazel es Satanás. Porque su juicio final será sobre él por todos sus pecados de él. Efesios 6, versículo 10. Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque ¿en qué tiempos estamos viviendo? Bueno, tenemos la era de los laodicianos, donde todo se puede hacer, ¿no? ¿Y qué tan convertidos están los laodicianos? Solamente Dios sabe. Por eso, vístanse de la armadura, versículo 11, de la armadura de Dios, para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque está ahí el diablo tratando de hacernos pecar, sí. ¿El sacrificio de Cristo va a cubrir los pecados de Satanás el diablo? No. No. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo, de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy en gran escala. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Que no demos lugar a esto. Vamos a otro par de escrituras. Vamos a Hechos capítulo 5. ¿Lo puede poner Satanás el pecado en la mente de las personas para que pequen? Y tiene muchos ayudantes. Hechos 5. Y esto es acerca de Ananías y Zafira. Y ellos volvieron y le mintieron a Pedro. Hechos 5. Y vamos a ver lo que dijo Pedro. Y vamos a ver también a algunas de las experiencias de Pedro, del apóstol Pedro. Porque él experimentó algunas de estas cosas antes
antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice aquí, el versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Puede, puede poner Satanás cosas en su mente? Sí, que es su pecado en contra de usted. Y a menos que usted resista y se deshaga de ello, usted también va a pecar. Y vamos a ver cómo trabajó con Pedro. Primero vamos a Mateo 16. Y esto es muy interesante porque por todo lo que sucedió, aquí Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? Y dieron las preguntas, las respuestas varias los discípulos. Versículo 15, Mateo 16. Le dice, él les dijo, pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo, bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Porque aquí está, inspirado, ¿verdad?, de Dios el Padre. Y después Jesús le dice, yo voy a construir mi iglesia sobre sí mismo, ¿verdad? Y todo lo de atar y desatar, ¿verdad? Es otro tema completamente. Pero vamos a ver lo que pasa un poquito más adelante. Aquí en Mateo 16, versículo 21. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas y ser asesinado y ser levantado el tercer día. Pero pongamos atención, porque aquí hay un buen pensamiento de Pedro, porque él va a defender a Jesús. Y él probablemente pensó que era un buen pensamiento defender a Jesús. Pero después vamos a ver de dónde vino ese pensamiento, porque hay muchas cosas que vienen a nuestros pensamientos y parecen buenos pensamientos, pero no son de Dios. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Y, y el versículo 22, pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo, estaba reprendiendo al Hijo de Dios, diciéndole qué es lo que tenía que él pensar, ¿verdad? No, no te van a hacer esto. ¿Qué le dijo? No, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Porque va a tratar de que no suceda cuando todas las profecías en la Biblia decían que tenía que suceder. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Ahí mismo donde estaban los discípulos. Ahí estaba Satanás, inspirando un pensamiento de qué bueno sería de proteger al Señor. Como en otro lugar dice, ¿verdad? Que, que Pedro realmente tenía un problema con su propio ego. Ahora Dios lo usó después de que fue convertido. Pero vamos a ver lo que dice. Le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios. Y tenemos que entender esto. Especialmente cuando tiene que ver acerca de predicación, de enseñanza acerca de la palabra de Dios, tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios, porque si no va a generar muchos problemas.
Porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Ahora vamos a Lucas 22. Muy interesante. Vamos a leer lo que dice aquí. Y esta es la razón por la cual tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Lucas 22. Y esto se los dijo en la noche de la Pascua. Y vamos a ver lo que sucedió en el versículo 31. Lucas 22, 31. Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte. Y pensemos en esto. Satanás quería al apóstol Pedro. ¿No sería, no sería esto conveniente para poner un sistema falso en Roma? Para que el verdadero Pedro hubiera ido ahí. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no pueda fallar. Y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Ahora, pongamos atención a cómo respondió Pedro y va a responder, va a aprender una lección muy importante. Ahora, cuando las personas hacen ciertas cosas, quizás haya ciertas lecciones que tienen que aprender y que a lo mejor son muy difíciles porque no siguieron lo que Dios quería que hicieran. Aquí está la respuesta de Pedro, el versículo 33. Y él le dijo: Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. De verdad, una lealtad verdadera. No, no. Pero él le dijo: te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera. Y eso es esa misma noche. Antes que tú hayas negado que me conoces 3 veces. Y así trabaja Satanás, ¿cierto? Bueno, con todo lo que hemos dicho, vamos a volver ahora a Levítico 16 y vamos a ver el principio del cumplimiento de el apartar a Azazel en Apocalipsis 20. Levítico 16. Porque vamos a ver qué es lo que tenía que suceder aquí. Porque ya hemos cubierto todo esto para que podamos todos saber por seguro que tengamos la certeza de que entendemos que nuestros pecados no son solamente nuestros. También hubo otro poder envuelto en eso y también fue Satanás el diablo. Ahora, usted y yo y todos nosotros, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Pero para responder otra pregunta, lo puede leer usted en 1 de Pedro capítulo 2. La sangre de Azazel no representa a Cristo llevándose nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo los llevó en la cruz. Y todo el pecado de toda la humanidad, de actividad humana, viene a la cruz y el sacrificio de Cristo. Y su sangre derramada y su cuerpo mutilado para el perdón de los pecados. Y cuando ya es perdonado, ya es removido tan lejos como está el oriente del occidente. Así es de que con los hijos de Israel y llevar el sacrificio por sus pecados y todas sus transgresiones, eso perdonaba y cubría esos pecados.
Pero todo el pecado tiene otra fuente. Y esa fuente es Satanás, el diablo. Por eso el macho cabrío por Azazel, y aquí está, y por esto sucede de esta manera. Versículo 20. Cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, ya cuando han sido todos santificados, ya han sido todos perdonados, ya han sido todos limpiados, a través de las ofrendas por el pecado que fueron dadas. Ahora, esto es lo que hace Aarón con el macho cabrío vivo. Versículo 21. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Será porque no fueron perdonados por la sangre que fue rociada por el sacerdote en lugar altísimo? No, sí, fueron perdonados hasta ahí. Pero ¿cuál es el significado de esto? De confesar los pecados del pueblo de Israel. La única respuesta es Satanás el diablo y su involucramiento en nuestras vidas y nuestros pecados. Y todas sus transgresiones en todos los pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y aquí está la clave, el versículo 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades. ¿Por qué? Porque él las provocó. Él las causó. Cuando nosotros nos arrepentimos están perdonadas. Pero la parte de Satanás está en él. Y mientras, y como sabemos que él no va a morir, él tiene que ser removido de otra manera. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Porque no hay manera de que nosotros, en este punto, en la palabra de Dios, podamos mostrar que Satanás va a ser removido. Podemos comprobar que él va a ser mandado hasta ahí, pero esto es lo más cercano que nos aproximamos a esto. ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu, es un ser espiritual. Él vive, él ha causado todo este pecado en todas partes, en todas las personas. Y él llevará todas las transgresiones de ellos a la tierra en la cual nadie vive, y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación y se quitará los vestidos de lino, los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí. Y lavará su carne con agua en el lugar santo. ¿Por qué? Porque él traía todo el pecado de todo Israel en sus manos, en la cabeza de este macho cabrío. Y vestirá sus vestidos, y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada, y la ofrenda quemada del pueblo. Y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Así es de que todos los pecados han sido cubiertos. La parte de Satanás está hecha, ya Satanás es removido. Dice versículo 25, y la grasa de la ofrenda por el pecado quemará sobre el altar. Y esa es para la remisión de los pecados, que Dios perdona. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Ahora, lo que hicieron con todas las ofrendas por el pecado, ¿verdad? Ahí está. Dice el toro para la ofrenda por el pecado, y el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, cuya fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento y quemarán sus pieles en el fuego. ¿Y dónde fue nuestro Señor Jesucristo crucificado? Afuera de Jerusalén. Así es de que todo, acerca de todo el pecado, está cubierto por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Aquí dice afuera del campamento. Dice
Quemarán sus pieles en el fuego y su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará en su carne en agua. Y después entrará al campamento. Será un estatuto para siempre para ustedes. Y dice que será un estatuto para nosotros y también para el extranjero que esté viviendo entre ustedes. Versículo 30. Porque este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por un estatuto para siempre. Ahora, ¿qué significa afligir nuestras almas? Algunos dicen que no significa el ayuno, pero sí significa el ayuno. Significa ayunar. Y también significa entregarnos a Dios. Vamos al Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. Y esto es la razón por la cual en el día de la expiación nos humillamos con ayuno para el perdón de los pecados, para la limpieza del pecado. Ahora, tenemos que recordar que nuestros pecados son perdonados, pero tenemos que ser también limpios de nuestro pecado, porque hay cosas, montos residuales también de eso, de ese pecado. Pero esta limpieza viene a través del lavamiento del agua por la palabra. Y así es como nosotros podemos vencer al pecado. Así es como podemos vencer a Satanás, el diablo. Versículo 13, aquí en el Salmo 35. Pero cuando estuvieron enfermos, mi ropa fue cilicio. Me humillé. Y esto, humillar, significa también afligir. Humillé mi alma o afligí mi alma con ayuno. Entonces, cuando dice que debemos de afligir nuestras almas, significa que debemos ayunar. Y dice, pero mi oración se regresó a mi propio seno. Vamos a Levítico 16 para terminar aquí. Bueno, vamos a terminar Levítico 16 y después Apocalipsis 20 y ya terminamos. Levítico 16, versículo 32. Dice, y el sacerdote a quien él ungirá y a quien consagrará para ministrar en el oficio del sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación y se pondrá las ropas de lino, las vestiduras santas. Y hará una expiación por el santuario santo y hará una expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar, y haré una expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. Y vamos a añadir algo aquí. No podemos nosotros ser uno con Dios de la manera que Dios quiere que seamos uno con Él, hasta que Satanás haya sido removido. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20 para terminar. Porque Satanás lleva la carga de todos sus pecados. Todos los pecados que él cometió contra las personas o que él inspiró. Apocalipsis 20. Aquí vemos el cumplimiento de ese macho cabrío en Levítico 16, del que es enviado al lugar desolado. En la primera parte, antes de que el milenio pueda comenzar, Satanás debe ser removido. Ya no va a estar ahí en el milenio para inspirar el pecado. Y también nosotros leemos en Ezequiel 36 que Dios le va a dar al pueblo un corazón nuevo y una nueva mente. El pecado de Adán y Eva será finalmente removido porque vino al obedecer a Satanás. Apocalipsis 20, versículo 1. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo
Ahora, ¿dónde está el abismo? ¿Y qué es? ¿Y dónde está? No, no sé, no les puedo decir. No lo sé. Y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ese es el primer paso de Satanás llevar sus propios pecados. Y fue llevado para ser atado. Y vamos a tener que esperar al final de la fiesta de tabernáculos para ver el resto de la historia. Luego lo echó en el versículo 3, lo echó en el abismo y lo encerró. Y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones. Hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Ahora, Dios tiene una última misión para Satanás. Y lo vamos a cubrir cuando lleguemos al último gran día. Y después es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Porque el plan de Dios muestra claramente, al revelar la profecía, que el macho cabrío por Azazel no es Cristo. Él llevó nuestras iniquidades, todos nuestros pecados en el madero. Los pecados de Satanás deben ser removidos. No hay sacrificio para él, no hay perdón para él, pero tiene que ser removido. Y vamos a ver que después del juicio del gran trono blanco, que él va a ser removido a la oscuridad más terrible de las tinieblas para siempre, y todos los demonios con él también. Entonces este es el mensaje, es el significado del día de expiación y del misterio acerca de los dos machos cabríos. Porque vemos que mientras Satanás esté todavía aquí en la tierra y esté engañándolos a todos, no hay un fin para el pecado. Precisamente por eso, el macho cabrío por Azazel se deja que se vaya al lugar desolado. Y es un tipo representa a Satanás removido a un abismo, que está confinado a un lugar, porque él está reservado para la oscuridad más de las tinieblas para siempre.